No importa quién seas, tampoco de dónde vengas, ni qué hayas hecho antes. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, y no estás solo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, con Fernando Berlín y con tantas y tantas personas que se incorporan en directo a través de Twitter, ya sabéis que es fácil buscarlo, @radiocable. Allí convergen las conversaciones. Y después mucha otra gente que se incorpora también en diferido y que lo comenta después en diferido el programa, y a quienes también les debemos un saludo y un recuerdo, que siempre lo piden y con mucha razón. Muy buenos días, amigos. Hoy es día 2 y os voy a decir, es jueves día 2 y aquí me voy a asomar a la ventana. En la guardilla clandestina de Radio Cable está despejado. No se observan helicópteros oteando el horizonte y además hace un excelente día. O sea que podemos colocar los croissants y los cafés sobre la mesa, podemos abrir las portadas de los periódicos, añadimos un poquito de azúcar al asunto y comenzamos. Juntos atravesaremos montañas, juntos cruzaremos océanos y desiertos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Siempre que digo esto de no estás solo, en el fondo lo pienso, se me produce así como una cosa en la piel, se me pone como de gallina. Porque es verdad, ¿cuántos os sentís mejor? ¿Cuántos nos sentimos solos? Ya puedes estar muy rodeado de gente, pero ¿cuántas veces has pensado que te encuentras un poco solo? Que no estás en el sitio adecuado, que no estás rodeada de la gente adecuada. Pero después enciendes la cafetera y te das cuenta de que este es tu sitio. José Saramago. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. José Saramago, que por cierto hoy se presenta mundialmente el nuevo libro, el libro inacabado de José Saramago, Alabardas, alabardas, espigardas, espingardas. Se presenta a las 6:30 en Lisboa, en el Teatro Nacional de María II. Hablaremos con Pilar del Río mañana para que nos cuente cómo ha sido esa presentación, porque lo presentan el juez Garzón, Baltasar Garzón y Roberto Saviano. Y el libro, que ya he tenido la oportunidad de leer, es absolutamente maravilloso, porque aunque solo esbozó 3 de los capítulos completos de lo que iba a ser un libro, falleció antes de terminarlo, pero queda perfectamente definido el asunto. Y la cuestión que plantea es, ¿os imagináis un trabajador de una fábrica de armas que decide sabotear los productos que fabrica?
backward rider in the breeze. He comes for you, he comes for me. My fingers ache like I'm a withered oak, full of insects and disease. And I know you won't let me down, no matter what I do. Yes, I love you. Eduardo Garzón, muy buenos días. Muy buenos días. Eduardo Garzón, lo sabéis, es economista, y el caso es que el pasado lunes se produjo un interesantísimo debate en Twitter sobre los riesgos, beneficios de impagar la deuda entre Eduardo Garzón y José Carlos Díez. El debate fue muy interesante y todo a raíz de un mapa que publicaste con los países que no pagaron parte de su deuda pública en algún momento, ¿no, Eduardo? Sí, así es. Bueno, no sé si se podría considerar un debate, dadas las características de Twitter en el que solo se puede representar 140 caracteres, pero bueno, sí es cierto que hubo un intercambio de opiniones más o menos argumentadas que dieron pie a que, bueno, por un lado la gente conociera una información que no la conocía y por otro lado, pues que se pudieran posicionar al respecto, ¿no? Oye, España impagó 14 veces, Brasil 8, Francia 9, Alemania 8 a lo largo de su historia. Claro, lo que es verdad es que el contexto ha cambiado, ¿no? Porque algunos de esos impagos son en 1500 y yo no sé si eso es extrapolable. ¿Hoy sería posible un impago de deuda sin que tuviera unas consecuencias como las que nos... no sé, como las que nos anuncian, ¿no? Los ángeles del infierno. Parece si pagas la deuda o si por lo menos calculas o intentas evaluar qué cantidad de deuda, ya tienes un montón de problemas, nos dicen. ¿Sería posible? Bueno, a ver, el gráfico no lo expuse para extrapolar la situación de que se plantea en el gráfico, que se recoge una serie de impagos de deuda a lo largo de toda la historia, en contextos muy diferentes, sistemas monetarios y bancarios totalmente diferentes al actual, en la mayoría de los casos, en otros no. Sino que lo hice simplemente para un poco quitar ese estigma de que impagar la deuda es algo totalmente imposible de hacer, ¿no? Pero sí es cierto que el mapa hay que cogerlo con pinzas, precisamente por lo que estoy diciendo. Incluso el mapa penaliza a los países que más tiempo llevan vigentes, ¿no? Por ejemplo, España es el número 1 en ese ranking, es precisamente porque también es un estado que se formó hace tiempo y por lo tanto le dio más tiempo y además fue un imperio, con lo que tuvo más facilidades para impagar parte de la deuda. Pero eso no quita que dentro de ese mapa se recojan una serie de experiencias mucho más recientes, como son el caso de Rusia en 1998 o el de Ecuador en 2008, Argentina, incluso Islandia, aunque no fue directamente un impago de la deuda pública, que sí nos pueden hacer pensar que obviamente se puede ser un país importante en el tablero internacional y poder impagar parte de la deuda. De hecho, sin ir más lejos, en 2011, hace muy poquito tiempo, Grecia impagó parte de la deuda, aunque este impago fue liderado por los acreedores y no por los deudores, que eso la verdad es que marca toda la diferencia. Pero en cuanto a la pregunta de si hoy día es posible, hay que decir categóricamente que sí, que claro que es posible. ¿Qué ocurre? Claro, los problemas vienen después, cuando se realiza un impago de parte de la deuda pública. Por supuesto que hay consecuencias. Nadie va a decir que esto sea un camino de rosa y que no va a haber ningún daño y perjuicio no solo para la economía española, sino para también buena parte de su población. Pero lo que hay que poner encima de la mesa es los daños que se generan impagando la deuda son menores que los que se generan si seguimos pagando la deuda. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si seguimos pagando la deuda, vamos a tener que seguir recortando, porque según esta orientación del gobierno, del gobierno actual y del anterior, recortando el gasto público, educación, sanidad, prestaciones por desempleo, prestaciones sociales, aumentando los impuestos, hasta un punto en el que ya no vamos a poder. Y en esto coinciden casi todos los analistas económicos. La deuda ya de por sí es impagable hoy día. Por lo tanto, no sirve de nada postergar este sufrimiento. En algún momento tendremos que decir, buena parte de la deuda no la podemos pagar.
Y esto es algo que para los estados parece que está muy mal visto, pero en la economía capitalista funciona para cualquier empresa. Si una empresa no puede pagar a sus acreedores, pues no pasa nada, no es ningún infierno. Lo que ocurre es que simplemente se declara en concurso de acreedores y se ve cuánto puede pagar, cuánto no, etcétera, etcétera. Es decir, esto es totalmente extrapolable a un Estado, y es que precisamente también le viene bien a los acreedores. Por eso lo hicieron en Grecia, porque los acreedores de Grecia dijeron, vale, preferimos cobrar un poco menos a no cobrar nada, porque como sigue la situación así y Grecia tan asfixiada por la deuda, al final terminaremos sin cobrar nada. Nos dicen también que esto tendría importantes consecuencias, por ejemplo, en el desempleo, en el paro. Y enviaste algunos gráficos de algunos de estos países que decían lo contrario también. Hay casos, hay escenarios en los dos sentidos, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido patinó un poco el economista José Carlos Díez, porque en realidad cuando uno observa la realidad económica, pues sabe que entre un impago y la tasa de desempleo hay muy pocas relaciones, y sobre todo no son directas ni unicausales, ¿no? Es decir, que una vez se declara un impago, pues claro que hay consecuencias, sobre todo en el ámbito financiero, a la hora de financiarse esa economía, a no ser que tenga el Estado, a no ser que tenga su propia moneda, con lo cual financiarse es muchísimo más fácil, pero el caso es que las repercusiones sobre el empleo son muy difíciles de analizar y dependen de multitud de variables que no solo dependen de ese impago de la deuda, sino del plan, del programa del Estado en cuestión para reactivar la economía, para generar, por ejemplo, empleo público. Esto es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia en muchísimos países y no es, o sea, se puede contemplar perfectamente que un Estado diga, bueno, pues yo ahora voy a crear trabajo público directamente y no esperar a que las empresas tengan suficientes facilidades para obtener beneficios, rentabilidad y por lo tanto contratar personas. Por lo tanto, cuando yo también introducí ese gráfico, pues bueno, pues lo hice de una forma bastante interesada, sabiendo que la relación no es directa, pero bueno, al mismo tiempo demostrando con esos ejemplos que un impago no significa que la tasa de desempleo aumente. Eso es absurdo, es que depende de muchísimos otros factores, lo cual no quiere decir tampoco que un impago vaya a liderar a un descenso de la tasa de paro. Eso tampoco lo dije yo, pero bueno, con los ejemplos lo que sí se manifiesta es que se puede hacer un impago y que aumenten las condiciones materiales de la población. Y es precisamente desde mi punto de vista lo que necesitamos para conseguir este objetivo. Necesitamos aliviar el peso de la deuda pública porque si no el Estado hoy día no va a tener suficiente maniobra, suficiente margen político y económico para llevar la rienda de la situación. Solo un ejemplo, en los presupuestos generales del Estado de 2015 que se están tramitando en el Parlamento actualmente, la partida más importante son el pago de intereses por la deuda pública, que alcanzan en torno al 36.000 millones de euros, que es una barbaridad, especialmente si lo comparamos con la segunda partida, que es la de prestaciones por desempleo, que alcanza en torno al 26.000 millones de euros, que por cierto se ha reducido mucho debido a los recortes del gobierno, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que hay una cantidad inconmensurable de parte de nuestros impuestos que se va a pagar a acreedores de la deuda pública y no lo podemos olvidar nunca. Estos acreedores son en su inmensa mayoría instituciones financieras con muchísimo poder y muchísimo respaldo. Lo que quiero decir es que si dejásemos de pagar buena parte de esta deuda pública no pasarían hambre, tendrían que recoger una importante cantidad de pérdidas, pero no significaría el fin de estas entidades, simplemente que dejarían de ganar tanto. En cambio, como sigamos pagando la deuda, sí que vamos a tener, buena parte de la población va a tener muchísimos problemas, y no solo económicos, sino de salud, de pobreza, etcétera, etcétera. Pero tiene también riesgos, ¿no? Porque una cosa ante la que alertaba José Carlos Díaz, y que es fácil pensar que sería así, es que los bancos impondrían unas condiciones a partir de entonces para poder financiar al país, y tendríamos que seguir recurriendo a la financiación externa. Impondría unas condiciones durísimas, ¿no? ¿Alguna consecuencia sí tendría? Claro, por supuesto. Yo ya lo he comentado al principio que consecuencias tiene, y esto no es un camino de rosa. Lo cual lo que hacía hincapié es en comparar el coste de seguir pagando la deuda al coste de no pagarla. A ver, si impagamos la deuda pública, todo va a depender de si conseguimos soberanía monetaria o no. Es decir, de si nos expulsa del euro o no. Y en mi opinión yo creo que irremediablemente nos expulsarían del euro. Aunque bueno, esto es una opinión también muy especulativa porque es complicado saber cómo reaccionarían
los gobiernos europeos, ¿no? Pero en el caso de que nos expulsaran del euro, entonces no habría ningún problema a la hora de financiarnos, porque tendríamos nuestra propia moneda y el Estado podría gastar técnicamente todo lo que quisiera, no necesitaría recurrir a pedir dinero prestado a los inversores institucionales. Habría otro tipo de problemas, por supuesto, y habría que controlarlos y supervisarlos bien, pero el problema de financiación no existiría. En cambio, si seguimos manteniendo el euro, pues bueno, aquí claro que habría problemas, porque los inversores institucionales dirían, bueno, pues este Estado nos ha dejado de pagar, vamos a sospechar un poco de que pueda volver a hacerlo, ¿no? Pero sin embargo, esto es algo a muy corto plazo, porque los mercados financieros tienen una memoria muy reducida. Es que apenas tienen memoria, y esto lo podemos observar en todos los acontecimientos históricos financieros, en los que los mercados, los agentes financieros importantes, a pesar de darse un batacazo impresionante en las crisis financieras, luego vuelven a hacer lo mismo. ¿Pero por qué? No es porque estén locos ni nada, sino porque buscan la rentabilidad a muy corto plazo. Allí donde puedan obtener una rentabilidad van a ir, y no les va a importar tanto las consecuencias a medio y largo plazo. No les va a importar tanto, no les va a importar casi nada. Quiero decir con esto que en el caso de que España impagara parte de la deuda pública y siguiera en el euro, lo que ocurriría a medio plazo, incluso me atrevo a decir que a corto plazo, es que los inversores institucionales volverían a dar financiación al Estado. ¿Por qué? Porque es su razón de ser, es su negocio. Esta serie de agentes financieros reciben su beneficio, obtienen su rentabilidad a partir de este negocio. Lo que hacen es vender, prestar dinero a los estados para que luego se los devuelvan con un tipo de interés. Es como si le decimos que el panadero, porque haya un cliente que no le haya pagado una vez el pan, vaya a dejar de vender pan. Pues no, lo seguirá haciendo, sobre todo si lo hace muchísima gente, porque un Estado, o sobre todo el Estado español, es un mercado muy importante. La deuda pública genera muchos beneficios con el pago de intereses. Ya lo estaba yo diciendo, 37.000 millones de euros cada año. Entonces, lo que quiero decir es que los agentes financieros, en un primer momento, podrían reaccionar cortando el grifo de crédito, pero en muy poco tiempo veríamos que no van a dejar de perder esa oportunidad de obtener beneficios, porque al fin y al cabo, como decía al principio, ellos son los principales interesados en que se vaya devolviendo la deuda pública poco a poco, porque un impago, todo hay que decirlo, un impago de parte de la deuda pública no quiere decir que no se vaya a pagar una parte, sino que se pague más tarde. Es decir, se puede establecer una serie de condiciones por las cuales el Estado, en vez de pagar el año siguiente, que es cuando le toca, pues diga, no, te pagamos 5 años más tarde. Y así se le da más margen al Estado para que pueda restablecer sus finanzas y tener más libertad de acción. Y, Eduardo, has hablado antes de los presupuestos generales del Estado. Entiendo que has tenido la oportunidad de verlos con detalle. Estos son unos presupuestos que se han anunciado, pero que parten de una premisa que es un crecimiento en el que pocos creen que nos vayamos a mantener. Solamente el gobernador del Banco de España, Linde, que sí que ha dicho que es creíble el contexto, aunque ha dicho que va a crecer a ritmo más pausado, o sea, que introduce una importante duda, ¿no? ¿Cómo observas tú estos presupuestos? ¿Tú crees que el escenario es creíble? No, yo creo que es absolutamente increíble. De hecho, los presupuestos generales parecen producto de una novela de fantasía, ¿no? Efectivamente, parten de una premisa en la cual suponen que el crecimiento económico va a ser más boyante que el que ha habido hasta ahora, que ha sido, sinceramente, muy ridículo en estos últimos meses, y además, por otro lado, dicen que va a haber un crecimiento, una creación de empleo bastante importante que va a permitir mayores ingresos por cotizaciones sociales, y cuando uno observa los datos en los presupuestos generales se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que estimen, porque al fin y al cabo los presupuestos son una estimación del futuro, qué piensa el gobierno que va a ingresar de dinero y también cuánto va a gastar? Y uno se lleva la mano a la cabeza cuando ve una cantidad tan inconmensurable que supuestamente va a ingresar el Estado a través de cotizaciones sociales, IVA, incluso impuestos de sociedades, que ha sido precisamente la partida de ingresos que más ha caído a lo largo de la crisis, ¿no? Por lo tanto, aquí partimos ya de que la premisa de los presupuestos generales son muy poco creíbles, son directamente falsas y totalmente inventadas sin apego a la realidad. Y por lo tanto, cuando uno va a criticar estos presupuestos del Estado, pues se da cuenta de que falla precisamente en eso. Si ya las premisas fallan, todos los presupuestos generales, todas las partidas presupuestarias diseñadas, pues también tienen una crítica muy fácil, ¿no? Hoy día la economía española ha crecido un poco en su PIB,
pero simplemente por el efecto rebote. Es algo que ocurre en todas las crisis económicas, en todos los países. Ya ocurrió, de hecho, en 2011 también. El PIB de España creció un poco, pero eso simplemente porque no puede siempre caer, obviamente, y las oscilaciones en una economía capitalista se dan en todo momento. Pero cuando vamos a observar los indicadores macroeconómicos, pues nos damos cuenta que hay problemas y que los problemas no están solventados ni mucho menos. Por lo tanto, no hay ninguna indicación fiable para decir que vaya a haber crecimiento económico duradero y sostenible de tal y como hablan. Y por el lado de la creación de empleo, se centran únicamente en el número de puestos de trabajo, que ha aumentado en el último año unos 300.000 personas. Pero, bueno, creando netos, por supuesto. Pero el problema no es el número la cuestión no es analizar el número de puestos de trabajo, sino la cantidad de horas trabajadas. Me refiero con esto a que se puede perfectamente despedir a un trabajador a jornada completa y contratar a dos a media jornada. El número de horas trabajadas no cambia, por lo tanto la riqueza generada tampoco cambia, la cantidad de salarios totales tampoco cambia, pero sí cambia el número de empleados. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy día. Cuando vamos a observar el número de horas trabajadas en la economía española, vemos que no baja, pero se mantiene estable, es decir, no hay creación de empleo. Lo que se está haciendo es descuartizarlo, se está descomponiendo el empleo que hoy día hay, lo que se está haciendo es repartir, y a través del fomento de contrataciones a jornada parcial y también con contratos temporales, ¿no? Por lo tanto, viendo este tipo de datos, no hay forma de creer que vaya a haber una creación de empleo, sobre todo teniendo en cuenta que las economías de la zona euro están hoy día o en recesión o totalmente estancadas. Hoy estamos a unos minutos de conocer el dato del paro, todavía no lo tenemos publicado, pero ¿qué podemos esperar de esto? Para empezar, este mes, como todo el mundo sabe, es mucho más débil en términos de empleo que los anteriores de verano, incluso que los de primavera, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a encontrar que precisamente, hoy no salen los datos de la encuesta de la población activa, sino que salen los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que son cada mes mucho menos rigurosos y que lo único que hace es fijarse en la gente que va a registrarse en el paro y también en el número de cotizantes sociales, ¿no? En realidad, las estadísticas más fiables son las de la encuesta de población activa, que se publican el 23 de octubre de este mes. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el empleo. Pero sí, ya podríamos decir que los datos del empleo nos podemos aventurar a que no van a ser tan buenos como los anteriores, y además me atrevo a asegurar que van a ir en la misma línea de lo que estoy comentando, ¿no? No una creación directa de empleo, sino simplemente un aumento de puestos de trabajo en todo caso y en determinados sectores, precisamente por lo que está diciendo de desguazar el empleo y repartir, dividir el número de horas trabajadas entre más puestos de trabajo, pero no generación de más empleo en términos de horas trabajadas, en términos de renta generada, en términos de salarios totales. Pues Eduardo Garzón, miembro del Consejo Científico de ATAC España, licenciado en Economía y Administración de Empresas, es colaborador también de La Marea, de Andaluces Diario y en Onda Inversión. Eduardo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Volveremos a hablar más a menudo, ¿te parece? Muchísimas gracias a vosotros, estaré encantado. Venga, un abrazo, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues me parecía una mirada imprescindible hoy porque, como os digo, hubo un intenso debate en Internet y entonces, cuando se producen estos debates uno se preguntaba ¿dónde estamos, en qué posición estamos más cerca, ¿no? A José Carlos Díaz, sabéis que le escuchamos siempre con mucha atención, pero es interesante, muy interesante escuchar con atención también a Eduardo Garzón porque, como os digo, tiene una visión poco ortodoxa de la función económica y es interesante oírle hablar. Dice Carlos Otero en Twitter: Grecia sigue con el euro, y eso que hizo una quita enorme. Es verdad, porque a veces nos preguntamos cuáles serían las consecuencias. La primera, la que decía Eduardo Garzón, dice, ¿nos echarían del euro? Pues cabe la posibilidad. Pero es cierto que en el caso griego, por ejemplo, no ha sucedido así, ¿no? Y Virginia Rodríguez destaca una frase, dice: por el empleo se centran solo en los puestos de trabajo. La cuestión es no es el número de puestos, sino las horas trabajadas. Bueno, continuamos. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín.
had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks were pulling away. I bet they'd all... Y decía Carlos Otero en Twitter, decía, buena parte de la deuda son negocios buitre a costa de lo común. Borja García Zapardiel dice, la deuda al final es una forma de enriquecerse de unos pocos. Vamos, lo que ocurre siempre con cualquier problema. Rojo Cabreado dice, los mercados financieros son como los mercadillos callejeros, como te descuides, te roban la cartera. Bueno, y sobre la música de Tamara Laurel, I Want You, vamos a ver las portadas de los periódicos impresos. Hoy el periódico El País sigue el foco puesto en este periódico en Cataluña. Dice Carme Forcadell, presidenta de la ANC, si no hay consulta, la alternativa se decidirá por consenso, no solo más. El Banco de España alerta de que con la independencia Cataluña no accederá al Banco Central Europeo. El Parlament desafía al Constitucional y crea una junta electoral para el 9N. Y el presidente convoca para mañana una cumbre de partidos soberanistas, dice el periódico El País. Luego lleva un tema muy interesante, pero como lo he descubierto muy primera hora de la mañana, no he tenido oportunidad, no he tenido tiempo de investigarlo. La fiebre del oro divide a Tapia de Casariego. La posible excavación de una misa enfrenta a los vecinos del pueblo asturiano y se ve a un ganadero de Tapia de Casariego con una pancarta contra la excavación de la mina, rodeado por sus vacas y con un cartel que pone mina no. Esa es la fotografía de portada elegida por el periódico El País y este es un tema que tenemos que seguir de cerca. La portada del ABC, dice el ABC hoy, desobediencia. El Parlamento catalán reta al Constitucional y elige la Junta Electoral para la consulta. La oposición lo tacha de prevaricación. Después añade también el caso Bankia. Así, en discretito, dice el fiscal investiga a 86 exdirectivos de Caja Madrid por gastar 15,5 millones con tarjetas. ¿Sabéis que había unas tarjetas que no estaban localizadas, unas tarjetas clandestinas que utilizaban algunos consejeros así para sus gastillos y que no estaban declaradas por ningún sitio? Y que no ha sido más que tras una auditoría interna de los nuevos gestores de Gorigolzarri, cuando se han dado cuenta de que había un chanchullo que salpicaba a un montón de gente. A algunos le han pedido que devuelvan el dinero, entre ellos al señor Rodrigo Rato. Dicen que algo de dinero se ha devuelto, pero no todo el dinero todavía. El Partido Socialista, no sé si habéis podido seguir esta información, pero como es una de estas informaciones que retratan tan bien nuestro país, el Partido Socialista ha dicho que va a expulsar del partido a aquellos que hayan hecho un uso fraudulento de esas tarjetas y que de momento está pidiendo también que reembolsen las cantidades. Bueno, veremos a ver si finalmente Pedro Sánchez cumple con esa promesa. Más, avisa de que suspender el referéndum generará violencia. Dice, en su recurso al Constitucional advierte de que los perjuicios irreversibles y no reparables que tendría la prohibición del 9N y el Parlamento desobedece, El Parlamento desobedece y nombra una junta electoral con la oposición del PP, los socialistas y Ciudadanos. Y de fotografía de portada, duro examen a Cañete. ¿Sabéis que ayer el Parlamento Europeo sometió a Arias Cañete a una batería de 45 preguntas en las que estuvo contestando a las acusaciones de machismo, al supuesto conflicto de intereses, a las aptitudes como candidato a la Comisión de Medio Ambiente y Energía? Y bueno, tuve la oportunidad de seguirlo por televisión y la verdad es que ojalá los diputados fueran sometidos públicamente a ese examen aquí en España para ver si son dignos de ostentar sus cargos.
porque no os podéis imaginar cómo estaba. A pesar de que allí se produjo, claro, hay dos grandes bloques, ¿no? El bloque de izquierdas y el bloque de derechas del Partido Popular Europeo, y el bloque del Partido Popular Europeo hacía lo posible por soltarle elogios cada 2 minutos, ¿no? De hecho, hubo un momento bochornoso cuando intervino una miembro del Partido Popular, Ayuso, que le dijo: aquí esto es lo que estamos asistiendo es un ejercicio de filibusterismo de la izquierda que pretende vincularle con negocios y con asuntos cuando usted ya ha declarado... Bueno, una cosa bochornosa. Y así de vez en cuando salía alguno del Partido Popular, le soltaba algún elogio y le hacía alguna pregunta de estas de remata para lucirte. Pero cuando le preguntaban algunos parlamentarios, por ejemplo, los parlamentarios socialistas alemanes, eran preguntas verdaderamente duras sobre sus intereses familiares, los intereses de su cuñado, sobre su visión machista de la sociedad y de las mujeres. En fin, salió sudando. Se comió un chicle y se le veía que iba comiendo chicle y diciéndole al resto de los europarlamentarios, joder, haciendo resoplidos. Una cosa... I don't wanna lose you, darling. I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. I want you. Bueno, y por último, el periódico La Razón. Mas se asoma a la desobediencia, desafía al Tribunal Constitucional, dice, y avisa de que habrá violencia si no se retira la suspensión del 9N. Habrá violencia. Eso dice La Razón. Y llegados a este punto, la fotografía de portada es una foto de los Mossos de Escuadra delante de sus furgonetas y dice: agitación en la calle, los independentistas preparan una acampada a lo 15M. En el faldoncillo, La Razón dice: Cañete se defiende en la Unión Europea ante el feroz boicot de la izquierda española. Esto es alucinante. Primero, Cañete hizo una declaración muy directa, dijo: yo no represento los intereses de España aquí, porque alguien le preguntó: bueno, pero usted, con estos intereses que tiene usted en su país y habiendo sido ministro, dijo: yo no represento aquí los intereses de España, represento los intereses de los europeos. Lo cual en ese momento me hizo pensar en las críticas tan feroces que ha recibido el señor Almunia, porque siempre se le ha tachado de anti-español por defender antes a los europeos que a los españoles. Lo cual, por otro lado, es que es absolutamente lógico, porque no estamos hablando de un país de zapatilla como España, estamos hablando de la Unión Europea, donde nadie consentiría que un europarlamentario antepusiera sus intereses, un comisario ni más ni menos, antepusiera sus intereses personales o de raíces a los intereses de la creación europea. Pues esto de lo que se le ha estado acusando a Almunia de forma absolutamente injusta, es obvio que es absolutamente injusto hacerle al señor Cañete inclinarse en fin, que es obvio que no va a ser el abogado defensor de los españoles, ¿no? Pero sí tiene cierta gracia esto, porque lo que se le está diciendo a la izquierda europea, la izquierda española en Europa, es que es desleal por no apoyarle, porque es español. O sea, que resulta que una persona que obviamente no puede defender los intereses de España, hay que apoyarla porque es española, pero ¿qué clase de broma es esta? Pues efectivamente, es que estaba esperando porque estábamos a punto de conocer el dato del paro, ya lo conocemos. El paro registrado sube en 19.720 personas en septiembre hasta los 4.447.650 parados. El número de afiliados a la Seguridad Social sube tras la caída de agosto. El paro registrado sube en casi 20.000 personas, que era lo que nos avanzaba Eduardo Garzón. Y así llegamos al final de este programa, queridos amigos. Nos vamos y tenéis una jornada por delante, pero ya solo quedan 48 horas hasta el sábado, hasta el fin de semana, donde recuperamos algo de aquello que nos hace humanos, el tiempo libre. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo.
Muchas gracias a todos por la compañía. Esperar, voy a pasar lista. Vamos a ver. Luego esto no es tan fácil, porque empiezo a repetir nombres. Moisés Soto dice: eres muy poco patriota, Fernando. Viva Cañete y el vino. Sí. Caque Rodríguez, Rojo Cabreado, Vladimir, Virginia Rodríguez, Israel Mármol, Paco Mart, Jab Balfri, Tony Matarín, Carlos Otero, Vladimir, Galiana, Hardy Useful, Guantini y de Rafael. Es que claro, ahora me van saliendo mensajes que habéis ido enviando repetidos. Bueno, a todos ellos, a todos los que nos han acompañado, gracias. Hasta mañana. Se o que se ha dicho é realmente interessante, entonces que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We